Bienvenido a este tutorial de audio digital que nos permitirá adentrarnos en conceptos esenciales para la edición de audio. Vamos allá. Vamos a aprender estos conceptos. Como podéis ver aquí hay bastante información, pero es esencial que dominéis esto para manejar archivos de audio y entender cómo funciona este mundillo. Para empezar, podemos describir que el sonido se puede simbolizar o representar como una forma de onda. Fijaros que aquí tenemos un eje horizontal a través del cual transcurre esta onda que tiene un positivo y un negativo. La amplitud es una característica del sonido, que cuanta más distancia está del eje central el sonido, pues hay mayor amplitud en ese momento. Y la longitud de onda es un concepto también que sirve para entender el tema de los ciclos de las ondas. En este caso, la onda hace un ciclo completo hasta llegar a este punto, y esto lo simbolizamos o lo medimos como longitud de onda. Un ciclo, pues es la longitud de onda. Vamos a ver después qué significa eso. La amplitud de onda, como podéis apreciar aquí a la derecha, tenemos este eje que es el eje vertical que define la amplitud. Y fijaros que aparece aquí un símbolo que se llama dB, que significa decibelios. Y a la derecha es el tiempo. Es decir, eje vertical es la amplitud y eje horizontal es el tiempo que transcurre en la onda. Fijaros que si la onda abarca mucha más verticalidad, tiene una amplitud mayor y tiene más decibelios. A la izquierda podemos ver una tabla de decibelios habituales que conocemos. Por ejemplo, una televisión a bajo nivel decimos que está a 50 decibelios. Tráfico denso a 80. Una discoteca 100. Y lo más fuerte que podemos a lo mejor soportar serían 120 decibelios con el despegue de un avión. Estos son decibelios absolutos. Pero sin embargo, y aquí titulo esta diapositiva como unidad de decibelios en negativo, porque el decibelio no expresa un valor absoluto, sino un valor relativo. El decibelio o decibel, como con símbolo dB, es una unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos valores de presión sonora. Muchas veces se miden en valores negativos porque determinan un nivel de atenuación sobre la señal original, es decir, no un valor absoluto, sino un valor relativo de atenuación. Luego lo vamos a ver con más ejemplos. ¿En qué consiste la digitalización de audio? Consiste en que cuando grabamos el audio registramos un conjunto de muestras respecto del sonido original. Es decir, si aquí tenemos una forma de onda de sonido analógica, es decir, del mundo real, del mundo, digamos, tridimensional, tomamos un número de muestras de forma que nos queda una versión digital de ese sonido. Aquí hay unos valores que se nota que son tomados de forma numérica, ¿vale? Y así es como podemos traducir o registrar audio y digitalizarlo. Vamos a ver lo que significa la frecuencia de muestreo, que es el número de muestras por segundo. Fijaros que aquí tenemos una onda que son los puntitos azules, y en el color rojo tenemos la digitalización de esa onda sonora. Fijaros que cuando tenemos una frecuencia de muestreo baja, los cuadraditos son mucho más grandes, porque los valores que estamos tomando son en fracciones, como vais a ver aquí, bastante grandes, ¿no? Es decir, la distancia que ocurre entre este evento o este momento y este momento es grande. En cambio, cuando tenemos más muestras, es decir, la frecuencia de muestreo es más alta, la distancia
entre cada muestra es más pequeña y por lo tanto tenemos más muestras. Recordad que esto es el tiempo, hacia la derecha es el tiempo, y podemos apreciar que D2, que es la distancia de frecuencia de muestreo alta, es menor que D1. Aquí los bloques son más grandes y aquí los bloques son mucho más pequeños y digamos que el audio va a ser más preciso en cuanto a la adquisición de muestras. Estamos hablando ahora mismo siempre en términos de horizontalidad. Fijaros que estoy hablando, aquí las líneas van así y los cuadrados son muy grandes, pero aquí fijaros que hay muchas más líneas verticales porque la frecuencia de muestreo es alta. Estamos tomando más muestras por segundo del audio original. Las frecuencias de muestreo más habituales, y por cierto decir que se miden en hercios, que equivale a una muestra por segundo. Las muestras más habituales son estas que conocemos, de 96 kHz, que es para producciones de muy alta calidad. La de 48 kHz. kHz significa 1 kilo, ¿vale? 1 kilo pues son, en este caso, 1000 o 1024. Si estamos en el ámbito del mundo informático, se traduce a 1024. 1 kilogramo serían 1000 gramos, pero en el mundo informático serían 1024. Por un tema de, bueno, que ahora no voy a entrar, por un tema binario, ¿vale? Es una potencia de 2. Entonces tenemos aquí 48 kHz, que es una calidad de estudio, bastante habitual cuando se graba en estudio. Tenemos 44,1 kHz, que es calidad de CD, ¿vale? Que son 44.100 muestras por segundo, es decir, hay 44.100 registros de audio por cada segundo de sonido, ¿vale? Para calidad de radio se emplearían 22.050, la mitad. Por eso en la radio no suele haber tan buen sonido, aunque es suficiente, como podéis apreciar, es suficiente. Y 8 kHz es lo que se maneja en conversaciones telefónicas y es más que suficiente para la voz, es decir, para conversaciones con voz, sin música, con 8 kHz es suficiente. ¿Por qué es esto? Bueno, por un motivo de frecuencias, ¿vale? Porque la voz, como no tiene tantos agudos ni tantos graves como puede tener a lo mejor la música, pues con 8 kHz es más que suficiente para codificarla, ¿vale? Vamos a ver lo que son los bits de profundidad, que es el número de niveles de amplitud. En este caso, ahora vamos a ver que aquí tenemos 8 bits y aquí tenemos 16 bits. Fijaros la diferencia. En 8 bits, aquí hay una serie de líneas horizontales, ¿vale? 8 bits significa que yo puedo tomar diferentes alturas de la amplitud o niveles de amplitud, pero estoy bastante limitado porque solo tengo estas franjas. Aquí podemos ver la distancia de 1. Estamos ahora hablando de la verticalidad. En cambio, 16 bits es el doble de bits para codificar más niveles de amplitud diferentes, ¿no? Por tanto, D2 va a ser menor que D1, es decir, tengo más capacidad de definir el audio en la verticalidad. En cambio aquí fijaros que los saltos verticales, los escalones son mucho más grandes y aquí los escalones son mucho más dosificados, ¿no? Existe mayor precisión. Por lo tanto la cuantización es más grande en este lado y aquí es más pequeña, ¿no? Porque aquí se asemeja más a la onda original, ¿vale? Bits de profundidad. Cuantos más bits empleemos, más niveles de amplitud, ¿vale? Si tuviéramos solo un bit, pues ya veis que la señal sería o esto, ¿no? O sea, solo 2 niveles. Si son 2 bits, tenemos 4 niveles, ¿no? Y tenemos aquí diferentes capacidades de definir el audio. 4 bits ya son 8 niveles, perdón, 16, porque estos son potencias de 2 a la 4. Y 16 bits ya son, pues, en este caso, 16 bits nos permite codificar un total de 65.000 niveles, ¿vale? De amplitud posibles para cada una de las muestras. Es decir, 16 bits digamos que es el valor habitual más usado, porque con eso ya tenemos muchos niveles. Fijaros que la onda es casi perfecta, ¿no? Parece así, pues, pero si lo miras con lupa, en verdad está codificada y tiene ciertos niveles, ¿no?
pues 8 bits nos permitirían solo 256 niveles. Interesa sobre todo, pues 16 bits es lo básico, porque 8 bits, si escucháis un sonido de 8 bits, suena un poco como robótico. Entonces siempre se recomienda muestrear o registrar audio en 16 bits como mínimo, aunque pueden ser más, pueden ser incluso 24 o 32, ¿vale? Pero bueno, ya el oído humano ya no aprecia tanto la diferencia, a menos que te pongas pues unos muy buenos auriculares y tengas experiencia en escuchar sonido, ¿no? Bueno, entonces tenemos un resumen aquí de las propiedades de audio digital. Tenemos que en la horizontalidad hablaremos de frecuencia, ¿vale? La frecuencia de muestreo, estoy hablando de la frecuencia de muestreo, aunque también luego veremos que existe la frecuencia que es la tonalidad, ¿vale? Pero bueno, la frecuencia de muestreo que se mide en kHz, que es el número de muestras por unidad de tiempo, en este caso por segundo. Y luego en la verticalidad tenemos la profundidad en bits, que mide los niveles de amplitud, ¿vale? Y estos puntitos pues serán en función de estos dos vectores o estas dos dimensiones, que es la frecuencia de muestreo en la horizontalidad y la amplitud en la verticalidad, ¿vale? Bueno, y ahora vamos al test para ver si se ha entendido bien lo explicado. La primera pregunta es: ¿cuántos más bits de profundidad? Y aquí tenemos 4 respuestas posibles. Para el vídeo ahora, piensa un poco y cuando creas que sabes la respuesta, continúas. Y la respuesta es D, más niveles de amplitud, por tanto, mejor calidad. Y esto es porque hemos explicado que cuantas más bits tengas para definir la amplitud, más niveles de amplitud, por lo tanto, el sonido va a escucharse mucho mejor. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos menos hertz de muestreo? Pausa el vídeo aquí. Y la respuesta correcta es menos muestras por segundo, por tanto peor calidad. ¿De acuerdo? Cuantos menos hertz de frecuencia de muestreo, hay menos muestras por segundo y por lo tanto el sonido va a quedar pues con menor calidad.